mirar, primero voy a hacer una aclaración, que no trate de anotar, porque voy a usar muchas citas bíblicas. Entonces no va a poder seguirme al ritmo que yo voy hablando, pero al final del tema que doy esta noche voy a dejar las citas bíblicas como hicimos una pequeña concordancia. Y mañana también, al terminar el mensaje, queda en una página todas las citas. Así para usted, la página es www.agrupremanente.com.ar. Repetí. www.agrupremanente.com.ar. Bueno, gracias, Débora. Debemos mirar el tema de los templos cerrados por decreto. No nos debemos olvidar que los templos están cerrados por un decreto, como un acontecimiento nacional de los cuales hemos tomado parte de un acontecimiento mundial. Y he escuchado algunos predicadores en el mundo, y algunos son famosos, algunos de ellos, manifestándose como algo culpables de algún castigo de Dios, y a otros manifestarse como que el templo cerrado por decreto fuera persecución. Las religiones se llevan tan bien con los gobiernos de turno que no habría por qué perseguirlos a los templos. En casi todo el mundo. También escuché a un hombre que se decía ser profeta, hablando en un país centroamericano, a unas 10.000 personas en un estadio. Y este hombre le decía a su público que el COVID-19 se curaba con agua y que ya había comenzado a llover en una nación cercana. Esto le decía a unas 10.000 personas que se lo dejaban decir. Esto no es por fe, que se dice. Esto es por sinvergüenza, que sí abusa de la fe de los creyentes. La persecución no está, eso no es persecución. Para nosotros, en los oficialismos y en los gobiernos, no, la persecución no, sino lo que tenemos es difamación, que nosotros luchamos por la difamación del Evangelio. La hacen estos grupos que no son iglesias denominacionales, no son iglesias tradicionales, con su debido registro de cultos. Son asociaciones civiles que se ponen un templo. Ellos hacen los registros de cultos paralelos al registro nacional y legal y venden ese registro hasta en cuotas para los que quieren ponerse una asociación de ese tipo, que dicen cualquier cosa y logran que las personas pongan el diezmo. Es la única pretensión que tienen, es la de enriquecerse a través de las ofrendas de los que les creen. Hermanos, esto es grave. Y según el diario que lo informa, dice que son 3 veces más en cantidad estos templos ilegales que los legales. Hermanos, hay que leer la Biblia y pedir a Dios los dones del Espíritu Santo, que con su discernimiento nos ayude a no caernos de la verdad de nuestro Padre Dios y de su Hijo Jesucristo. Todo esto dice, ¿saben qué dice todo esto? Que estamos en un tiempo. Todo esto nos habla de un tiempo nuevo.
En este nuevo tiempo todo se prepara para la llegada del Rey Mesías. El universo está preparado para Él. Por tanto, debemos informarnos de Él si queremos encontrarnos con Él. Debemos informarnos en la Biblia de todas sus verdades para que cuando nos encontremos con Él, sepamos y con nuestra frente bien erguida, asumamos que nos hemos encontrado con la verdad. Este es un tiempo lleno de manifestaciones. No solamente en el mundo había o hay coronavirus. No sé si se informaban que junto a esa plaga y otras, había en diferentes lugares del mundo las inundaciones más grandes, los incendios más grandes, así los llamaban. También tifones, huracanes, tornados, que en algunos lugares los vientos llegaron a los 270 kilómetros por hora. Terremotos, declaraciones de guerras y provocaciones de guerra. Dígame una cosa si esto no es Mateo 24. La sociedad en las calles pidiendo a las autoridades de sus respectivas naciones que todo esto se acabe. Pero en las manos de nadie estuvo lograr ni un ápice de cambio. No son cosas que están en nuestras manos producirlas como para después poder producir cambios. Estos se llaman tiempos que no sé si llamarlos tiempos de Dios, pero sí que Dios nos avisó a través del Maestro Jesús Mesías y a través de los profetas. A él le pareció llamarnos amigos. Y él dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Juan 15:15. Para comenzar a ver la historia de los templos, tenemos que ir viendo algo de la historia del pueblo de Judá y el pueblo de Israel. El primer templo o tabernáculo fue para ese primer pueblo con quienes Dios quiso formar o instaurar un reino en la tierra. Así es que vamos a comenzar. Nosotros, en este caso, cuando estudiamos cualquier tema de Dios, se nos transforma en universal. No podemos mirar una historia de Dios reducida ni a nuestra casa ni a nuestro templo. Dios está en una historia del universo que conocemos y todo lo que no conocemos. Entonces nosotros en este caso estamos viendo en la historia universal y miramos el Edén. Comenzamos mirando el Edén como origen del hombre. Y nos encontramos que cuando Satanás, que no nació en la tierra, sino que fue sacado del cielo con un porcentaje bastante considerable, que el mismo Luzbel contrató a todos, y ellos fueron desechados del cielo por una acción de desobediencia competitiva, contratando a otros seres celestiales para hacer valer su oposición a Dios. Y así ellos hicieron de la tierra a donde fueron echados
absoluta oscuridad y tiniebla. Génesis 3. Y que Dios vino cuando Él quiso, cuando Él le pareció, a instaurar su luz, porque de Él es el mundo, su plenitud y todo lo que en Él habita, porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Y quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos y puro de corazón, el que no mancha su alma con engaños. Él subirá al monte de Jehová, al lugar santo. Salmo 24, 1, 4. Nosotros ahora vamos a hablar de los templos, pero le quiero contar como una cosa al paso, que a este amado discípulo de Jesús llamado Esteban, por hablar de este mismo tema que yo voy a hablar, lo mataron y fue el primer mártir del cristianismo. Y quiero que si podés leer en Hechos 7, 47 al 50, para enterarnos qué pasó. ¿Qué pasó con nuestro querido Esteban? Hechos 7, 48. ¿Dónde estamos? Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Quiero que vamos a leer ahora el pasaje que va a ser central en todo lo que digamos. Es el que estará en nuestra mente. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, Jesús. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. En el nombre de Jesús, vamos a comenzar con la historia. Y después de los reinados de David y Salomón, el sucesor del reino inmediato a Salomón, que fue su hijo Roboam, y otro hijo, Jeroboam, divide el reino y levanta el nuevo reino de Israel, al que se le unieron 10 de las tribus, quedando a continuación el otro reino de Judá, con la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. A lo largo de la historia, en este mundo, ha quedado establecido que desde los tiempos antiguos del tabernáculo, que es donde comienza el primero de los problemas, siempre los lugares que fueron dedicados a la adoración o a la prédica a favor de Dios se han visto o encontrado con algún tipo de ataque de parte de enemigos o reprensión de parte de Dios a causa de las rebeldías de las tribus, ya sea de cualquiera de los dos distintos reinados. Quiero aclarar un poquito de los dos reinados
A veces nosotros cuando decimos Israel creemos que estamos hablando de todo el pueblo de Dios, pero no, estamos hablando del reinado del norte cuando decimos Israel. Cuando decimos Jacob, estamos hablando cuando decimos Samaria. Esas tres cosas están hablando del reino del norte. Y el reino de Judá es el reino que quedaron la tribu de Benjamín y Judá. O sea, hay dos reinos. Un hijo de Salomón, él separó a este pueblo en dos reinos. Y Dios, que dice que los reinados, tanto el del norte como el reinado del sur, o sea, tanto Israel como Judá, son hijos de una misma madre, descendientes de Abraham y Sara. Y Jehová, en su enojo, llama a las dos provincias con sus reinados, las llama de la misma manera. Y les dice, envejecidas en adulterios, porque son adúlteras, y sangre también hay en sus manos. Ezequiel 23:45. Todo esto hace que Dios, tanto a una provincia de Samaria como a la otra de Judá, el Jehová les ponga un nombre a cada una de acuerdo al tabernáculo. Cuando él llama adulterio, no está hablando de adulterios humanos, está hablando de adulterio en cuanto al tabernáculo, como el lugar de los oficios religiosos, donde y se guardaban también allí las tablas de la ley. Y dice así, a Samaria la llama Ahola, y a Jerusalén, o sea, y al reinado de Judá, que continuaba con las dos tribus de Judá y Benjamín, la llamó a Oliva, que quiere decir, esto es mi tabernáculo en ella. Y Ahola llamó a Samaria, o al reino del norte sería, que quiere decir, esto es tabernáculo de ella. O sea, a Judá dice que el tabernáculo estaba en Judá, en ella. Pero a Samaria le dice que el tabernáculo que tuvieron ellos fue un invento de ellos. Estaba el antecedente del tabernáculo en Samaria. No más o menos quiere decir que se hicieron uno propio, como un invento de estos sublevados del norte. Samaria estaba sublevada, y en este reino del norte, donde se engancharon detrás de Jeroboam 10 de las tribus, con el tabernáculo real o el tabernáculo de ella, ambas provincias o reinados fueron contaminados de los mismos males. Y cuando hace referencia a Ahola y a Oliva, está mencionando cosas primitivas después del reinado de Salomón. Esto sucedió con sus descendientes de Salomón. El tabernáculo era la marca. ¿Por qué sería el tabernáculo la marca para hablar del adulterio de estos dos reinados? Porque el tabernáculo no fue un invento de los hombres. El tabernáculo fue Dios quien mandó hacerlo. Dios mandó a construirlo. Era idea pura de Dios.
La historia de Israel y las historias de los pueblos no se pueden acomodar. La historia se compone de hechos y acontecimientos que no cambiarán nunca por el mismo peso histórico, justamente que hay en ellos. Israel siempre tenía algún tipo de conflicto con otras naciones, sobre todo con los imperios de turno. Casi siempre era como un juego que hacían en la paga de los impuestos. Ellos destinaban los impuestos a otro reino o imperios siempre que no fueran aquellos imperios que tenían el poder sobre ellos. Distraían sus impuestos para otros lados. Esto hacía que los imperios, y estoy mencionando esto porque con la destrucción de los templos tienen que ver los imperios, esto hacía que los imperios tomaran medidas fuertes con ellos. Y en estas movidas también estaban los que hacían amiguismo o funcionaban a favor del imperio de turno. De este tipo de acontecimientos, siempre a través de los años, y así nos encontramos con estos grupos políticos en estos dos reinados. Nos encontramos con estos grupos políticos y religiosos ajenos al Dios de Israel, donde después venía el arreglo, y en estos arreglos aparecen los fariseos, aparecen los saduceos, aparecen los macabeos, aparecen los zelotes y una cantidad de corrientes religiosas cuya extensión es imposible estimar. Y en las regiones rurales, lejos de los oficialismos, había otras corrientes de verdadera piedad. Era así. El estado social, político y religioso de Judá e Israel, en los dos reinos, y en el periodo de los años 175 al 164 a.C., los reyes seleucidas, que son reyes del imperio griego, se hicieron sentir fuertemente en Judea. Su influencia helenizante, que era la griega, y uno de esos reyes, llamado Antíoco Epifanes, había logrado reprimir el culto a las costumbres judías. Y lograron dividir, tomen en cuenta este dato, y lograron dividir a los aspirantes al oficio de sumo sacerdote, con un apoyo decidido del helenismo. Y aquí aparecen los macabeos, que encabezan una gran rebelión de tipo nacionalista, logrando finalmente un periodo de independencia judía que duró hasta el año 63 a.C., que por esta penetración helenizante en la vida judía, los jefes macabeos se apropiaron de la función sacerdotal de sumos sacerdotes. Este sacerdocio se debilitaba en su fuerza y de allí surgen de las nuevas familias sacerdotales el partido político y aristocrático que se llamaron los saduceos. Este era un partido esencialmente mundano, sin fuertes convicciones religiosas. Eran expresiones del judaísmo antiguo. Mantenían la ley, pero no la interpretaban. Negaban que hubiese resurrección. Rechazaban el concepto antiguo de la existencia de espíritus, ya sean buenos o malos. Y no
penetraban para nada en la masa popular. Los representantes más cabales de esta actitud democrática y legalista fueron los fariseos. Fariseos, que significa, este nombre significa separados. Siempre sostuvieron una lucha histórica entre saduceos y fariseos, pero siempre pudieron tomar el poder, fueron los macabeos, este grupo que mencioné al principio, que eran judíos nacionalistas. Estos pudieron tomar el poder en el templo, a favor del templo. Ellos por una sola vez lucharon por reedificar el templo que había edificado Ciro, que había sido profanado por este helenista Antíoco Epifanes, y de allí nacieron los celotes, que se apropiaron del rango sacerdotal que Dios le había dado a Aarón o a la familia arónica. Ahora los celotes los macabeos eran nacionalistas y los celotes eran el grupo activista de los macabeos. Y estos celotes tomaron el sacerdocio en los templos. Y así era el escenario de la tierra cuando Jesús se nos allegó en su gracia y en su amor. En realidad lo que más nos debe ocupar es cómo estaba Israel y Judá a la hora de que Jesús llegara a la tierra y tuviera que emparentarse con una raza según el orden de Dios y de un vientre judío, siguiendo también el orden de Dios. En el libro Historia de las Religiones, el autor tiene una frase muy sabia que explica algo de lo que socialmente sucedía no solamente en Israel, sino en el mundo. Él dice que hay en el corazón de los seres humanos, y que era una condición universal para todas y todo tipo de religión, aunque cada religión se definía por una doctrina distinta y distintas entre sí, había o existía y existe actualmente la fuerza de lo que es en común, ¿no? Tomando el dicho popular, la unidad hace la fuerza. Eran distintas, pero había que buscar algo en común. Sus doctrinas, y con mucha maestría de los Seleucidas, los griegos, o sea, cultura helénica, que provenía del imperio griego, algunos gustaban, o sea, algunas religiones tenían a los que gustaban de las disertaciones retóricas y más filosóficas, y que dice que estos eran los menos, los consideraban como la excepción. Y el otro grupo de gente le gustaba más lo ceremonial, y esto es lo más común de los pueblos del mundo, y todas las religiones, fuera cual fuera sus doctrinas, lo acomodaban al sentir humano. Y en estas antiguas religiones prevalecían los símbolos, todo era símbolo. Y aunque las doctrinas eran distintas, en las prácticas de estas religiones se había hecho una modalidad, el sincretismo, que quiere decir todas las religiones mezcladas. Las diferencias eran por más retórica o por más simple, o por
por dar movimiento a esas religiones, una voz más simple, pero sí existía mucha liturgia y mucho símbolo. Así se mantenían todo este conjunto de un sinfín de religiones. El fin era no comprometerse con nada, en un sin medidas la variedad de religiones. Así estaba el mundo antes de la llegada del Mesías, eligiendo cada uno qué tipo de culto quería. En Palestina teníamos al fariseísmo judaizante totalmente. Se habla en la teología de algunas fallas que estos tenían, pero sinceramente creo que cuando ellos clasifican quiénes son los que van a alcanzar o no van a alcanzar los beneficios de las protecciones que Dios ofrece en sus promesas, creo que más que un juicio a los hombres, es un juicio a Dios, interceptando su soberanía, como si pudieran hacerlo. Ellos con sus estatutos de creencias de democracia aristócratas se consideraban únicos en la tierra, y con sus hermanos de sangre, aún los judíos, para ellos tampoco eran aceptados y casi no le daban el derecho a ser hijos de Dios. Cuando Jesús comienza su ministerio, Israel, o mejor dicho, Jerusalén, gozaba de un soberbio templo construido por Herodes el Grande, pero el templo estaba vacío y sin contenido. Cuando David tuvo la idea de hacer el templo, David tenía un solo propósito. Y es que a esa casa viniera Dios, al igual como venía al tabernáculo y posara en el lugar santísimo, y así fue. Y así fue en el tabernáculo, y así fue en el templo de Salomón. Dios venía y posaba en el lugar santísimo. Pero a los siguientes templos no venía más ni Dios, ni algún otro ser enviado por Jehová, ni aun su ángel de Jehová. Solamente vino una sola vez el ángel de Jehová al lugar santísimo, y es cuando Jesús iba a nacer. Dios se anunció primero. Nosotros sabemos los anuncios de los coros de ángeles, sabemos los anuncios de los magos de Oriente, pero cuando Jesús iba a nacer, Dios se anunció primero en el templo, primero en el lugar abandonado, primero a ellos. En el momento que estaba de sacerdote y entraba al lugar santísimo Zacarías, este hombre que a su vez era o iba a ser el padre de Juan el Bautista. Este hombre tuvo una gran impresión de encontrarse con un ángel en el lugar santísimo, porque hacía ya muchos años, 600 años, que Dios no venía más al templo para llegar en este momento avisando que iba Dios a darle un hijo a Zacarías que se llamaría Juan el Bautista. Zacarías fue tan impresionado por este ángel de Jehová que no pudo creerlo
lo que este ángel le decía. Y este ángel que visitaba el lugar de Dios, el tabernáculo, le dejó a Zacarías mudo. Lo dejó mudo todo el tiempo que su esposa Elizabeth esperó al niño en su vientre. Y recién al nacer el niño, Juan el Bautista, le devolvió el habla. Lucas 1, 18, 21. Ya no más al comienzo del sacerdocio de Aarón, tiempo antiguo, a pleno de tabernáculo, estrenando el tabernáculo, podíamos decir. Dos de los hijos de Aarón, la familia sacerdotal, entraron a las bodegas del tabernáculo y tomaron para sí recipientes de sidra, con las cuales se emborracharon. El enojo de Dios y la sentencia sobre esos muchachos fue discriminatoria, y les dio muerte, y no le permitió a los padres, o sea, no le permitió a Aarón, que les den sepultura a sus hijos. Estos muchachos habían puesto fuego extraño en el altar que Jehová nunca había pedido. Sucedió que a la vez, mientras Moisés y Aarón estaban glorificando a Dios y bendiciendo al pueblo, en el mismo momento, fuego de Dios y por otro lado, fuego extraño en el altar que Dios no había mandado. Levítico 10, del 1 al 6. También delante del tabernáculo, estrenándolo, construyeron un becerro de oro, atribuyéndose y diciendo Israel delante del becerro: estos son tus dioses, Israel. Éxodo 32, del 1 al 4. Esto pasó mientras Moisés todavía no bajaba de la montaña, hablando con Dios. La burla siempre estuvo dirigida a todo lo que sea adoración a Dios. Después nos encontramos con un problema con el Pentateuco. El Pentateuco quedó abandonado entre los escombros del templo de Salomón, encontrado por albañiles que después de 400 años con el templo derrumbado, se lo entregaron al rey Josías, y este fue interpretado en su espiritualidad por la profetisa Hulda. Segunda Reyes 22:14 y Segunda Crónica 34:22. Dios abandona el templo antes de su destrucción. Su destrucción la hicieron los babilónicos y no vino al templo nunca más Dios, hasta los días de Juan el Bautista, que llegó un ángel de Jehová a darle el aviso al sacerdote Zacarías, padre de Juan, que tendría un hijo y se llamará Juan. Este momento tiene mucha importancia porque mientras ellos se lavaban la boca con Dios, él, Jehová, se había ido del templo. Pues habían llegado a cambiar los ángeles del lugar santísimo, que eran de oro macizo. Lo cambiaron por terafines, que eran dioses paganos. Todo esto sucedió mientras reinaban los hijos de Salomón, los mismos que trajeron otros tipos de conflictos
de guerras internas, dividieron el reino y estos muchachos dejaron otra historia para los de Israel y para los de Judá, divididos. Volvemos al tema del tabernáculo. La falta de respeto al tabernáculo, estrenándolo, mandado por Dios, orden de Dios. Compren telas así y así y háganme una tienda para que yo vaya a la tierra y more y hable con ustedes. Así venía Dios una vez por año, venía para el día del perdón y se encontraba con un único sacerdote que podía verlo, y así salía después el sacerdote y le daba el perdón que Dios le había dado a él, se lo daba a toda la congregación. ¿Cómo podemos pensar que en una ordenanza de tal grado pudieran levantar un becerro de oro y dijeran que eran los dioses, eso eran los dioses de ellos? ¿Cómo puede ser que los hijos de Aarón entraron al tabernáculo, se emborracharon y después fueron a hacer una ofrenda en el altar? Y Dios decía, hicieron una ofrenda que nunca pedí. En el nombre de Jesús, Dios tuvo su acción con los que hicieron el becerro de oro. No nos olvidemos que era el segundo de Moisés el que hizo el becerro de oro, Aarón. Y Dios tuvo también su intervención con los hijos de Aarón. Éxodo 32 del 1 al 4. Hablamos del templo de Salomón y nos llenamos la boca creyendo que desde David hasta que vino Jesús, la dinastía era pura. Siempre creemos que la dinastía era creyente para arriba. En el nombre de Jesús, los hijos de Salomón, mientras reinaba uno de los hijos, Roboam, el otro hijo, Jeroboam, le dividió el reino. Templo glorioso, templo majestuoso, templo al que venía Dios, templo que fue su hechura por el deseo de David. A veces pensamos que Dios le pidió el templo a David, pero no. Dios estaba conforme con la tienda. Dios estaba conforme con el tabernáculo. Y el que tuvo el deseo de hacer una casa para guardar el tabernáculo fue David. Por supuesto que dentro del tabernáculo se movían kilos y kilos de oro. Y los instrumentos del tabernáculo, como por ejemplo el arca que tenía tapa maciza de oro, andaban deambulando casi de casa en casa. Y David tuvo como un apuro, y antes de hacer el templo, él hizo una casita chiquita para guardar el tabernáculo. El ángel de Jehová, que no aparecía más en el templo, desde el templo de Salomón
Mañana vamos a entrar en más detalles, vamos a hablar particularmente del proceso de cada templo. Para la fecha en que iba a venir el Mesías a la tierra, vuelve el ángel de Jehová al templo a avisar. No avisó que nacía el Mesías, avisó que nacía el profeta que iba a avisar, iba a hablar, iba a anunciar, iba a proceder delante de Jesús, el Mesías. Este hombre que hacía 600 años que Jehová no venía al templo, se llevó un susto de tal tamaño que quedó mudo por mostrarse que no creía. En el nombre de Jesús, hermanos, las historias de los templos tienen que ver con la nación a la que pertenecen. No hay una acción fuera de la nación con los templos. Hay una acción que obedece a todos los temas de la nación o a todos los temas del mundo, como lo vimos ahora. En el nombre de Jesús, los agoreros de castigos, los agoreros de persecución están muy equivocados, porque Dios no castiga en la tierra. Nosotros estamos ya enfilados o en una caravana que se va al infierno o en una caravana que se va al cielo. No hay juicios personales o particulares, porque ahora no hay ley, por tanto, no caen juicios en esta tierra. Los juicios los vamos a tener cuando nos enfrentemos con Él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No me falte mañana, que hoy solamente hicimos una introducción y daremos más detalles o detalles bien particulares de cada templo, cuándo se construyó, cuándo fue destruido y qué pasaba en la historia de este pueblo que podía decir que el oro, el becerro de oro, eran sus dioses. En el nombre de Jesús, hermanos, el reino de Dios en la tierra es una lucha desde el principio. Y el que no se meta en esa gracia, en esa lucha graciosa de Dios, le quedan pocas expectativas. En el nombre de Jesús.